tan a la expectativa vienes tú a este lugar? ¿Qué tan expectante estás? Yo creo que les he contado antes. Yo por lo general siempre estoy esperando que Dios me sorprenda, siempre, siempre. Siempre estoy esperando que Dios me hable, siempre estoy esperando que Dios pueda hablar a mi corazón y yo pueda entender su mensaje, pero sobre todo esté dispuesto a poder colocarlo en práctica. Pero siempre en mí hay una expectativa de que Dios haga algo nuevo. Aun cuando tengo la oportunidad de predicar como en esta mañana, yo siempre le pido al Señor, Señor, háblame aún en medio de la predicación, háblame con esta palabra, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo fortaleciéndome, levantándome, dándome nuevas fuerzas, dándome aliento, que seas tú guiándome, Señor, que yo entienda que precisamente es eso, tu palabra, la que yo necesito. Amén. Y en esa expectativa que yo genero, que lo genero yo mismo, que soy yo quien toma la decisión de estar así expectante, es cuando puedo ver cómo Dios me sorprende. Ahí es donde puedo ver cómo Dios me habla. Ahí es donde puedo ver que realmente Dios tiene un propósito en mi vida. Entonces, en la medida en que tú tengas esa expectativa en ti, tú te vas a dar cuenta siempre que Dios va a tener algo nuevo para ti. Siempre. Pero si tú quizás estás sin ganas, vienes como, voy a ver para ver qué pasa. Dios puede hacer algo, es posible que Dios pueda hacer algo, pero por lo general vas a salir igual de como entraste. En cambio, si tú vienes a este lugar, como digo yo, con ojos nuevos, creyendo que Dios puede hacer algo diferente en tu vida, que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, entonces Dios te va a sorprender muy gratamente. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les sorprenda? Para eso tenemos que mirar a Dios como Dios es. Este mensaje nació porque vi a un influencer por ahí que lo habían entrevistado y él decía que había sido cristiano y que había estado en la iglesia y que se sabía la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que la leyó un montón de veces, pero que él no entendía en realidad en él por qué no causó efecto alguno. Él decía que fue una perdedera de tiempo. Él dijo literalmente, perdí 4 años de mi vida. Y a mí la verdad no me ofendió. Y a Dios estoy seguro que tampoco. Pero es cierto, es probable que haya perdido 4 años de su vida. Lo más seguro es que los haya perdido. Y eso habló directamente a mi corazón y me enseñó en ese momento de que tú puedes estar en un lugar como estos, tú puedes decir que eres hijo de Dios, que eres cristiano, tú puedes decir que te has leído la Biblia, que has hecho discipulados, que has hecho cursos teológicos, no en este lugar, en cualquier otro, o aquí también, que sabes mucho de Biblia y de pronto poder expresarte como lo hizo este personaje, que la verdad a mí me causó mucha tristeza. Porque el Espíritu Santo me decía, Ronald, hay muchos en la iglesia que están así. Quizás no son 4 años, pero son 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia. Y este tipo, porque tiene carácter, pudo tomar la decisión de decir, no más, estoy perdiendo el tiempo. Pero hay gente que no, y que se acostumbra a ir a la iglesia, se acostumbra a estar en lugares como estos, cada domingo, cada jueves, el caso de nuestra iglesia, pero que se les convierte esto en una rutina, se les convierte esto en un sinnúmero de reglas que tienen que cumplir para poder agradar a Dios. Y con esto no te estoy diciendo de que no tengas que agradar a Dios. Te estoy diciendo de que no tiene que convertirse en una obligación agradar a Dios, como lo hemos aprendido por mucho tiempo, sino que para ti debe ser un deleite agradar a Dios. Para ti debe ser una satisfacción enorme poder decir, hago lo correcto porque amo a Dios. Y que de pronto no se te pase el tiempo como este personaje y después pueda decir, perdí mi tiempo. Y yo más que entender que en ese momento él había ofendido a Dios, ofendido a la iglesia,
Más bien traté de tomar lo bueno de lo que dijo. Y dije, no, pero es cierto, porque al principio intenté como enojarme, decía, ¿qué le pasa? Y empecé a decir, por eso fue que se fue por allá, que dio otra entrevista y decía que no sabía qué era lo que pasaba con su vida, que se sentía vacío, que no sabía qué hacer, que se iba para allá, para otro continente, solo, que no sabía qué iba a hacer de su vida porque nada lo llenaba. Tipo multimillonario, gana muchísimo dinero sin hacer prácticamente ni la mitad de lo que tú haces. Pero aún así, el tipo se sentía vacío y decía que se iba, quién sabe dónde, a poder buscarse dentro de sí. Esa fue la expresión que utilizó. Claro, y después da una entrevista como esta y yo pude compaginar ambas y dije, ok, entiendo, sí, no, posiblemente perdió el tiempo. Posiblemente perdió el tiempo en la iglesia. Y la pregunta es, ¿será que él estaba mirando fijamente a Dios? ¿Será que él miraba fijamente a Dios en esos 4 años? ¿O su enfoque o su mirada estaba en otra cosa? Y por eso la pregunta del Espíritu Santo me hizo en ese momento fue, Ronald, ¿a quién miras? Y es la misma pregunta que yo quiero trasladarte a ti en esta mañana. ¿A quién estás mirando? ¿A quién miras cuando vienes a este lugar? ¿Qué es lo que miras? ¿Miras a ver para ver si Lady canta bien hoy, canta afinada? ¿O Dani, si canta bien o canta afinada? ¿Miras a ver si el coordinador que le corresponde lo hace bien? ¿Utiliza palabras que te agraden a ti? ¿Vienes a este lugar pendiente a qué es lo que pasa alrededor tuyo, pero no por el mover del Espíritu, sino alrededor tuyo para ver cuál es el hermano que no lo hace bien o que lo hace mal? ¿A qué miras? ¿Qué es lo que miras? ¿A quién miras? Porque si tú vienes a este lugar, así como te dije desde un principio, con la expectativa de que Dios haga algo nuevo en ti, o te muestre el camino que tienes que dar, o los pasos que tienes que dar, yo te puedo asegurar que no tienes tiempo para andar mirando alrededor a ver qué está bien y qué está mal. A ver si el pastor viene en gorra o no. Porque hay gente que ha dicho ya, no, el pastor ya se está boleteando mucho. Pero resulta que no se trata de mí. Y quizás es por eso que Dios ha puesto en mi corazón lo que ha puesto, porque yo tengo sacos en mi casa, tengo corbatas también en mi casa, tengo zapatos triquitraqui. Eso de cuando tú caminas son... Sí, yo puedo vestirme como tú quieres que me vista, pero va a ser solamente eso. Satisfacer tu deseo visual para que tú puedas decir, ahora Dios sí lo puede usar. Pero Dios va mucho más allá de eso. Mucho más allá de cómo vistas. Mucho más allá de cuántos institutos teológicos tengas, o qué tanta experiencia tengas, o qué tanta Biblia sepas. Cuando aprendemos a mirar a Dios, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor con nuestros ojos físicos, aprendemos a conocer el corazón de Dios, a escuchar su voz y a dejarnos llevar y guiar por Él. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Escuchan mi voz. Pero fíjate que Jesús es bastante selectivo cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esto tiene que ver con obediencia, tiene que ver con estar atento a la voz del Padre, con esa expectativa de la cual te hablo, pero habla de ese enfoque y esa mirada en Jesús, única y exclusivamente en Jesús. Nosotros somos solo instrumentos de Dios. Nosotros somos esa vasija de barro imperfecta, la cual Dios quiere llenar, quiere usar para que tú puedas conocer la palabra de Dios, para que puedas disfrutar de la presencia de Dios, pero no es más de ahí. No se trata de la persona que preside, que está acá adelante, que ministra. Se trata de lo que Cristo puede hacer por medio de esa persona. Y cuando tú entiendes eso, te evitas dolores de cabeza dentro de la iglesia. No imaginas cuánta gente frustrada tenemos en la iglesia. No solamente aquí, la iglesia en general. Porque andan buscando la iglesia perfecta. O están buscando la iglesia perfecta. La iglesia que cumpla cada una de sus expectativas. La iglesia que no tenga error. Tengo que decirte, la iglesia está llena de errores. Y esta iglesia no es la excepción.
Seguramente cuando empieces a mirar con lupa, te vas a dar cuenta de que esta iglesia también tiene errores. Y si vienes a este lugar de pronto, por primera vez, o tienes poco tiempo, estás viniendo aquí, pensando que no vas a encontrar errores en este lugar, tengo que bajarte de esa nube y decirte que muy posiblemente estás muy demorado para ver errores. Si es que no los has visto ya. Pero tú no vienes aquí a buscar errores. Tú vienes a buscar aquí a aquel que no se equivoca. Tú vienes a buscar aquí a aquel que no falla. Tú vienes a buscar aquí a aquel que dio su vida por ti, que es perfecto y sin mancha, porque yo soy imperfecto y con manchas. ¿A qué me refiero? Que todos los días me equivoco y tengo que acercarme a Dios y decirle, Señor, límpiame, renuévame, restáurame. Todos los días, ese ejercicio de santificación es el que hago todos los días con Dios para poder llegar a la estatura de Cristo. Pero mientras voy a tropezar, mientras voy a equivocarme, mientras a veces no voy a tener ganas. Y si tú colocas tu mirada en mí, lo más probable es que salgas decepcionado, frustrado, si colocas tu mirada en mí. Por eso hoy el Espíritu Santo quiere decirnos, ¿a quién miras? Y todo porque tenemos la costumbre de dejarnos llevar por los malos ejemplos de las demás personas, principalmente en la iglesia. Y eso sin darnos cuenta hace que nos acomodemos a vivir una vida cristiana mediocre. Sin darnos cuenta, casi que sin saberlo, estás dentro de la iglesia conociendo el error del hermano, lo que se equivoca el hermano, y por dentro para ti, eso es como, no me voy a mover porque si fulanito se equivoca tanto y ha fallado tanto, pues, ¿qué sentido tiene esto? Casi que sin darte cuenta sacas esa conclusión. ¿Cómo lo sé? Porque hoy solamente te has convertido en un cristiano sentado en una silla recibiendo y recibiendo. Por eso es que creo saber el porqué de tú colocar la mirada en otras personas. Hace algún tiempo se acercaba una persona y nos decía, no, mire, lo que pasa es que pasaba esto y esto, yo sentía esto y esto y esto, y eso hizo que yo a ustedes no los mirara igual. Sin embargo, seguía asistiendo a la iglesia, eso fue como en pandemia, seguía conectándose a los en vivos, pero tenía esa inconformidad. Y yo le dije, pero bueno, y si tú tenías esa inconformidad, ¿por qué no te acercaste donde mí? Me preguntaste, no, mira, pasa esto y esto y esto, siento esto y esto, para que podamos hablar. ¿Cómo haces para estar en un lugar teniendo algo en contra de alguien? ¿Cómo haces para estar en un lugar teniendo una diferencia con una persona profunda? Entonces le dije, la próxima vez que tú tengas algo, que tú veas algo malo en mí o en mi esposa o en el ministerio, acércate. Y dinos, mira, pastor, pasa esto y esto y esto. Yo valoro mucho cuando eso pasa. Porque yo siento que esas personas realmente nos aman. Esas personas realmente nos consideran. Somos importantes para ellos de alguna manera. Entonces yo valoro eso. Yo valoro cuando esa persona se acerca y dice, pastor, mira, yo creo que me pasó esto y esto. Yo sentí que lo que tú dijiste, esto y esto. Claro que sí. Yo te puedo explicar, entonces posiblemente te puedo explicar, no, mira, lo que dije fue en este sentido, fue por esto y esto y esto, lo que dije Dios lo colocó en mi corazón por esto, lo que pasó realmente fue esto. Y tú dices, como esa persona, pastor, ya, ¿sí ves? Que tú puedes tener una inconformidad ahí, ¿sabes por qué? Porque colocas tu mirada en el hombre, única y exclusivamente en el hombre. Y tan pronto tú dejas de mirar a Jesús y colocas tu mirada en el hombre, te desenfocas inmediatamente. Te lo digo por experiencia y creo que te lo he contado antes. Venimos de varias iglesias donde nos dimos cuenta de errores, donde nos dimos cuenta de fallas de los que estaban liderando la obra en cada momento, en cada momento. Y Dios solamente me decía, ¿cuál Señor? Dios me decía, hijo, no quiero que hagas lo mismo. Yo solamente podía escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía, no quiero que hagan lo mismo. Iglesias donde rechazaban a las personas por cómo vestían. Y no hablo de lo indecoroso, como dice la palabra. La palabra habla que hay que vestir decorosamente. No, hablo porque la persona tenía o vestía de una forma diferente a lo que ellos proponían. Hace poco
nos invitaron a una iglesia, al grupo de alabanza. Nosotros no sabíamos realmente cómo era la iglesia y nos invitaron. No, mira, para que llevan los pelados y tal. Yo, bueno, listo, perfecto. ¿Ya ves? Entonces yo empecé a buscar en Facebook la iglesia, ¿ya ves? Para mirar cómo era la cosa en el sentido del mover y todo esto. Y yo me metí a Facebook y yo miré, y claro, y toda la gente estaba encorbatada, con saco, bien vestidos así. O sea, digo que estaban así porque eran muy formal, o sea, demasiado formal. Y este tipo de iglesias tienen un lineamiento y es, tienes que subirte con saco y corbata al altar o no sirves. Y yo no estoy en contra de eso, cada pastor verá lo que hace, ¿ya ves? Pero yo sí pregunté a la persona que me invitó, mira, nosotros no vestimos así. Oye, nosotros no vestimos así. Entonces yo quiero que tú le preguntes a la persona que te dijo para ir, que nosotros vestimos muy diferente. A ver, Arturo viste diferente, yo visto diferente, Daniel viste diferente, todos vestimos diferente. Entonces yo no voy a ponerme saco y corbata para ir ahí. ¿Ya? Porque nosotros vestimos diferente. Entonces dile al pastor que muy honrado con la invitación, pero muestra un videito donde nosotros aparecemos para que él se dé cuenta cómo vestimos. Ah, bueno, listo, yo le digo y tal. Amigos, nada. Nada, ese man no los acepta a ustedes ahí, ese man nada, no quieren saber nada de ustedes. Circuncisos, hijos del demonio, fuera. Mentira, no dijo así, pero dijo, no, así no, ¿verdad? Y yo respeto eso, porque yo lo respeto, yo entiendo eso. Y si esa iglesia se mueve en ese lineamiento, está perfecto. El problema es cuando lo llevamos al extremo que decimos, no, solamente así es que Dios puede moverse. Solamente así es que Dios puede obrar. Solamente así es que Dios puede hacer un milagro. Solamente a personas como esa es a las que Dios puede usar. Porque entonces ya estoy convirtiendo de algo que es mío, de una percepción mía, algo doctrinal. Y no es así. Porque si fuera así, todos tuviéramos que tener sotana y con andalia. Aquí todo el mundo con sotana y andalia, porque así andaba Jesús. ¿O no? Y aquí no ve el primero. No es así. Entonces, cuando tomamos la palabra y no la entendemos contextualmente, históricamente, no la estudiamos con discernimiento, no está el Espíritu Santo de Dios ahí enseñándonos, entonces nos vamos al extremo, siempre. Y los extremos son malos para todo. Hipergracia, malísimo al extremo, malo. Como también legalismo al extremo, es malísimo. Dile que está a tu lado, Dios te ha llamado a ser equilibrado. Y la única forma de tener ese equilibrio es cuando miramos a Jesús y no miramos al hombre. Y a mí Dios me ha enseñado mucho de esto. Y yo a los líderes se los transmito también. Y les he contado a ustedes, tengo la oportunidad de contarles a ustedes de que Jesús se puede manifestar en un indigente, en una persona de la calle. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar porque no tiene saco y corbata, porque no está vestido como tú quieres? Yo lloré literalmente cuando viví una experiencia así. Ya te lo he contado antes, de una persona que olía muy, pero muy feo y entró a la iglesia. Yo estaba preocupado por el olor, estaba preocupado. Yo soy muy psicorrígido, muy perfeccionista y quiero que todo salga bien. Entonces yo, claro, el tipo entró, eso tenía todo eso, olía horrible, de toda la iglesia feo. Y yo, ¿cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Mira, yo no lo eché, fue porque Dios está arriba. Pero yo estaba que me acercaba al tipo y le decía, Señor, mire, hágame un favor, salga. Así. Y de pronto me encuentro con que el Espíritu Santo me habló y me dijo, ese era yo. Ese era yo. Me rechazaste, en tu corazón me rechazaste. Dije, yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo esto. Y claro, voy al pasaje y dice, por cuanto estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste. Yo dije, claro, qué estúpido soy. Me perdí una oportunidad única. Y desde ese día le prometí al Señor que jamás iba a rechazar a alguien por su apariencia. Jamás. Ni por cómo vista. Que lo iba a ver como Él lo ve. Desde ese día le prometí eso al Señor. Por eso quizás me ves así. Mira, en la Biblia existieron grandes hombres de Dios con muchos errores. Y yo una vez le hice una pregunta así como la que le hago yo a Dios. Ya yo le dije, Señor, ven acá. ¿Tú por qué
en la Biblia plasmas los errores de estos personajes, ¿no hubiese sido más fácil colocar solamente las proezas para nosotros alentarnos? Decir, wow, porque la Biblia es tremenda por eso. O sea, la Biblia nos muestra cómo Dios usa con poder a todas las personas que usó. Pero me llama la atención eso, que también muestra los errores y en algunos casos horrores que cometieron grandes hombres de Dios, que en Hebreos 11 los relata de hecho como hombres de fe, pero con errores que son puntuales, que son profundos. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía algo así, me decía, Ronald, yo uso gente imperfecta. Yo uso gente con errores. Y cada una de esas personas tuvieron el aguijón ese que pensó en la palabra en el Nuevo Testamento de Pablo, que era para que no se enorgullecieran. Así tal cual me lo dijo. Ahora sí puedes entender por qué tú también tienes tantos errores, así me dijo. Esto también va para que tú entiendas que Dios te puede usar tal cual como tú te sientes hoy. Pero aquí hay personas que dicen, no, a mí no, se ve el pastor. Yo me puedo equivocar más que tú. Puedo fallarle a Dios más que tú, inclusive. Esto nos enseña que Dios puede usar una vasija de barro, como te decía hace un rato, a su manera, irla moldeando, formando, transformando, pero eres imperfecto, te equivocas. Yo soy imperfecto y me equivoco, cometo errores, erro al blanco. Y estos grandes hombres de Dios también, y Dios me dijo, ellos también se equivocaron. Ellos también lastimaron mi corazón. Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, mira, deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? ¿No la dejó? Se llevó a Lot. Abraham. ¿Y qué pasaba cuando iba de visita, a un reino específico, a un lugar en específico? Como la mujer estaba bien bonita, decía que era la hermana. Mentiroso. ¿Y qué tal Jacob? El gran Jacob, que después se llamó Israel. Le robó la primogenitura a su hermano. Se la robó. De hecho, Jacob significa engañador. Y tuvo que cambiarle el nombre. Ese es Israel, padre de naciones. Moisés, el gran Moisés. El único que dice la Biblia que tiene el privilegio de ver cara a cara o que vio cara a cara a Dios. Pues el gran Moisés fue un asesino fugitivo en el desierto por 40 años. Mató a un egipcio, lo asesinó y tuvo que huir porque el faraón se dio cuenta de eso y tuvo que huir al desierto 40 años. Pero ese Moisés vio cara a cara a Dios. Ese Moisés vio cara a cara a Dios. Un hombre imperfecto. Elías. Un hombre que hizo grandes señales y prodigios. Yo creo que el más relevante fue los profetas de Baal, una gran manifestación del poder de Dios por medio de Elías. Pero después, ¿qué pasó con Elías? Fue a esconderse en una cueva, tuvo miedo y dijo, Señor, quítame la vida por la amenaza de Jezabel, de una sola mujer. ¿Sí ve el poder que tienen las mujeres y la influencia? Son una bendición peligrosa, pero una bendición. ¿Y qué tal hablar de David? La palabra dice un hombre conforme a mi corazón, es David. Imagínate tú. ¿Qué título? O sea, que Dios se expresa así de mí y que lo plasme en la palabra. Yo imagino a David viendo, hombre conforme el corazón de Dios, imagínate tú. David le robó la mujer a Urías. Se la robó. Y lo mató. Un asesino. Ese era David, o fue David en su momento. Entonces, estos hombres son imperfectos. Salomón, el hijo de David. Dice la palabra de que su corazón poco a poco se fue alejando de Dios a causa de que tenía muchas esposas. ¿A dónde se fue la sabiduría de Salomón? Ser el hombre más sabio del mundo. Con una basta. Con una basta. Una, nada más.
Con una uno tiene de sobra, no más. Hombres, bueno, creo yo que con una basta. Yo por lo menos te lo digo por experiencia. Es suficiente. Imagínate tener tantas mujeres como la tuvo Salomón. Qué poco de suegras tenía el tipo. Poco. Porque puede que te salga una suegra buena. Mi suegra, por ejemplo, es buena. Ya está viendo las transmisiones. Suegra, te quiero mucho, suegra. Te quiero mucho. Pero 1000 suegras son un poco de suegras. Tiene que ser difícil. Pero 1000 esposas. ¿Cómo hacía? Yo no sé. Yo cuando esté allá arriba yo lo voy a preguntar porque él se salvó. Entonces, ¿qué hizo estas mujeres? Porque ni siquiera eran del pueblo de Dios, eran de Egipto. Él tenía convenios con Egipto y Dios le había dicho que no más con Egipto. Entonces era desobediente también, mujeriego. Y el corazón se inclinó a dioses y él empezó a adorar esos dioses. Estoy hablando de Salomón, el gran proverbista. Una persona muy usada por Dios. El Señor cuando le dijo, mira, nadie tendrá más sabiduría que tú. Imagínate. Nadie. Si Salomón, que ha sido el hombre más sabio sobre la tierra, tuvo tantos errores, ¿qué se deja para mí? Dile que está a tu lado. Y para ti. ¿Y qué decir de Pedro, no? Para visitar un poco el Nuevo Testamento. Un tipo impulsivo. Un tipo así como somos nosotros los costeños. ¿Verdad? Tramadores. Pedro era tramador. Muy tramador. Cuando se bajó de la barca, dijo, Señor, envíame ahí para que yo camine contigo, Señor. Mándame por ahí. ¿Verdad? Estaba tramando a Jesús. Dale, camina, Pedro. Y dice que quitó la mirada de él, esto aplica un poco para la práctica que estamos dando, y empezó a hundirse por tramador. Quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Le faltó fe. Vio la tormenta y no siguió viendo a Jesús como tenía que verlo, porque su motivación desde la barca fue una motivación incorrecta. Pero dejó de ver a Jesús, miró la tormenta e inmediatamente empezó a hundirse. Así nos pasa a nosotros también. Cuando en vez de mirar a Jesús, única y exclusivamente a Jesús, miramos todo lo que está a nuestro alrededor. Empezamos a hundirnos inmediatamente. Pablo, el gran apóstol Pablo. Pablo, si nosotros vemos las cartas de Pablo, era un tipo apasionado por la visión que Dios había colocado en su corazón. Pablo, donde lo mandaba Dios, allá iba. Si tenía que ir a la cárcel, iba a la cárcel. Si tenía que estar en la cárcel, estaba en la cárcel. Si tenía que ser apedreado, como efectivamente ocurrió, pues ahí estaba Pablo. Un hombre siempre dispuesto. Pero ¿qué era Pablo antes? ¿Qué era Pablo antes? Pablo era un asesino. Tuvo que Jesús salirle al encuentro y decirle, loco, me estás persiguiendo a mí. A mí es quien me estás matando tú. Y ahí fue cuando recompuso su vida, pero mientras era un asesino creyendo que llevaba la ley de Dios y azotando a todo el mundo por medio de la ley de Dios, que es la misma palabra. Y Pablo es un ejemplo típico de la gente dentro de la iglesia que cree que con el conocimiento y tirándole bibliazos a la gente va a hacer que la gente sea transformada. No es así. Tú puedes saber mucha Biblia, pero si con esa Biblia lo que haces es golpear a la gente, eres un maltratador a nivel espiritual. Porque la Biblia no es para eso. La Biblia es el mensaje de Dios con amor hacia una humanidad que se pierde. Porque créeme, hay veces mi esposa y yo también levantamos un poco la voz, pero es para afirmar lo que estamos diciendo. Pero en ningún momento hay falta de amor en lo que te decimos. En ningún momento. Y como siempre les he dicho, en nosotros pueden encontrar un consejo diciéndote la verdad de lo que vemos en ti. Y por eso también valoro a las personas que se acercan, pastor, ven, ¿cómo me ves? Son pocos. Deberían ser más. Dice, pastor, ¿cómo me ve? ¿Estás seguro que quieres escucharlo?
Dice, sí, pastor, sí, yo me acerqué para que me diga, bueno, mira esto y esto y esto, pero con amor. Para levantarlo, no para terminar de derribarlo. Para abrazarlo, no para rechazarlo. Para ayudarle, no para no darle ayuda. Y aquí hay personas que pueden dar fe y testimonio de eso, para la gloria de Dios, ni siquiera para nosotros. Pero personas que yo te puedo asegurar, hubiesen nacido en una iglesia como la que yo nací y te echan. Te echan. A mí me echaron. 2 veces me echaron de una iglesia. De 2. Bueno, fueron 2 veces, 2 iglesias. Ahí parece otros echados aquí. ¿Alguien más ha echado? Había una reunión, una vez así, una reunión donde estábamos todos sentados ya y nos dijeron, bueno, muchachos, se paró alguien ahí y dijo, bueno muchachos, mira, vamos a hacer una cosa, listo, está bien, váyanse. Váyanse, pero ojo, se van en desobediencia. Y yo pues veo el infierno por ahí cerca. O sea, el tipo nos echó, nos digamos que era un desobediente y nos mandó para el infierno derechito. Derechito nos mandó para el infierno. Por eso te digo que hubieses estado en una iglesia como esa, te echan. Te echan. Yo vi cómo en iglesia te miraban por el dinero. Yo vi cómo en iglesia hacían llamadas. Aló, Pedro. Pedro, ¿tu diezmo dónde está? Acabo de revisar y no está tu diezmo. No diezmaste y viniste hoy. Así, hermano, así. Así. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque cada vez que vemos esos errores, en nosotros tiene que haber una palabra que muchas veces rechazamos, se llama madurez a nivel espiritual. Madurez. Porque todos esos errores, y las personas que vienen de otras congregaciones y los han vivido, y vienen acá, vienen así como, esa es la cara. Así como diciendo, está raro. ¿Pero por qué? Porque viene de otras experiencias desafortunadas que marcaron su corazón. Entonces necesitamos madurez para saber y darnos cuenta de que son personas que pueden cometer errores, pero que nuestra mirada tiene que estar ¿en qué? En Jesús. En Jesús. Entonces, claro, si tú tuviste una experiencia como esta, y yo puedo dar el nombre porque le pasó a mi esposa. Yo iba con ella en el carro y la llamó el pastor y le dijo, Lady, ¿tu diezmo dónde está? Yo me quedé así. Yo, mami, esa vaina sí es bíblica. Yo dije así. Mi esposa se le había olvidado, como cosa rara. Y claro, yo me devolví. En ese momento estaba empezando y yo me devolví. Ya se me acabó culto y todo. Me devolví, pa. Que es así. Claro, yo después empecé a revisar y dije, barro. Dije yo para acá, ¿no? Dije yo, barro. Pero yo cada vez que veía esto, yo escuchaba la voz del Espíritu Santo, me dije, yo no quiero que tú hagas eso. Así, yo no quiero que tú hagas eso. Levante la mano aquí, ¿quién he llamado yo por el diezmo? Y no lo voy a hacer. De hecho, cuando se metió pandemia, yo le dije a Lady, mami, no vamos a recoger más diezmos ni ofrendas, nada. La gente verá si da o no da. Y por ahí un amigo mío se acercó, no, mira, Ronald, lo que pasa es que hay gente que sí entiende el principio. Entonces tú le estás cortando la bendición a alguien que sí entiende el principio. Entonces tú, normal, dale tu espacio y hazlo, ya, normal. Pero yo entendí claramente cuando Dios me dijo, de esos errores yo quiero que tú saques lo mejor. Y eso nos lleva a ser maduros a nivel espiritual. Maduros a nivel espiritual. Porque tú no puedes dejar de hacerlo porque otra persona lo hace mal o lo aplica mal. Y entonces generar pretextos y excusas para poder equivocarte y no aplicar principios de Dios porque otra persona se equivocó también. Tú no. Por eso te preguntaba al principio, ¿a quién estás mirando? ¿A quién miras?
Tú no estás aquí para agradarme a mí. Tú no diezmas ni ofrendas para agradarme a mí. Tú no te congregas por agradarme a mí, y mucho menos a la pastora o al liderazgo. Tú lo haces porque en ti hay un amor hacia Dios increíble. Porque estás agradecido por Dios o con lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si sigues colocando tu mirada en mí, lo más probable es que salgas decepcionado y frustrado. Y mucho más con un pastor como yo. Yo no te voy a ocultar nada. Yo te voy a decir cómo me siento. Yo voy a venir vestido como tú me ves. Y también cuando me den la oportunidad te voy a decir, mira, eso que estás haciendo no está bien. Así no le hables a tus hijos. No los manipules. Te voy a decir lo que el Señor me pone en mi corazón que te diga. No importa si diezmas 10 millones o si diezmas 1,000 pesos. O si no diezmas. Te lo voy a decir igual, tal cual como me lo dice Dios a mí. Aquí se sienta en desorden todo el mundo. No, que aquí adelante, no, aquí. Hey, guárdame el asiento aquí a los de adelante, los que diezman más aquí, adelante. ¿Sí sabes que hay iglesias que lo hacían? Sí. Sí, claro. Ponían el nombre ahí, Pedrito Pérez. Bueno, viste. Aquí llega la gente y se demora, ¿verdad?, en congregarse. Demora 3 domingos, 4 domingos que no viene. A mí me da una alegría cuando lo veo o cuando la veo. Pero yo sé de pastores o de líderes que lo ven. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. ¿Cuántos domingos no venía la hermana? Recuérdale a alguien cuántos domingos. No se le ve amor ni en las curvas. ¿Sabes qué pasaba en la iglesia antes cuando ponían en disciplina a la gente? Romario, colócate de pie. Y se colocaba de pie Romario. Decían, bueno, Romario estaba en pecado. Entonces Romario estaba en pecado y ya nosotros tuvimos consejerías con él aquí delante de la iglesia, lo decimos, imagínate tú. Y falló en esto y esto y esto, hermano, tenga mucho cuidado con Romario. ¿Oyeron? Entonces, así, sí. Y le decían, no se me junten mucho con él porque ustedes saben lo que dice la palabra, ¿no? Una manzana daña a otra. No sé dónde lo dice, pero lo dice. Roberto, ¿tú crees que es mentira? Sí, así. Y la disciplina dura 1 mes, 2 meses, lo que dure la disciplina. O sea, cuando alguien estaba en disciplina en la iglesia, se notaba enseguida. Se notaba de una vez. ¿Ya ves? Eso pasaba. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque muy seguramente tú has visto errores así o muchos más. Yo te doy el micrófono y tú vas a ser un experto dándome errores que has visto en otros lados, en otras iglesias. Pero la pregunta es, ¿eso ha dañado tu corazón? ¿Has visto o tú puedes notar un cambio de cómo percibes a Dios a pesar de sus errores? ¿Cómo los percibes? ¿El trato tuyo hacia Dios cambió? ¿Es el mismo amor hacia Dios? Y que hablar de los hermanos de la iglesia, ¿no? Vamos a encontrar de todo tipo. De todo tipo. El que grita, el que no, el que llora, el que no. El que huele bien, el que no. El que viene con una cara así seria, así como... Y el que viene riéndose en todo momento. El que abraza, el que no abraza. El que habla, el que no habla. El que es feo, el que es bonito, el que es simpático. El que es agraciado, el que está mal vestido, el que no. El que viene con gorra, el que viene sin gorra. Vas a encontrar de toda clase de personas en la iglesia. Y yo sé que cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando la Biblia habla de que debemos amar a nuestro prójimo, es amarlo sin excepción. Pero muchas veces el trato del hermanito que tenemos al lado, que hemos deseado que no venga más nunca a la iglesia, que hemos dicho dentro, ay,
no lo soporto, no lo soporto, no lo soporto. Ese hermano. Eso es lo que tú ves y percibes de Dios también. Así ves a Dios tú. Porque en otras palabras tú estás diciendo, Dios, ¿por qué creaste a este ser humano tan detestable? Eso es lo que estás diciendo. ¿Por qué lo creaste? Le estás diciendo a Dios, ¿por qué lo creaste, Señor? Llévatelo para otra iglesia. Tantas iglesias que hay y viene aquí a congregarse. ¿Por qué tiene que congregarse aquí? Señor, si tú colocas en mi corazón que yo le dé a él una bonificación por solo no venir, dímelo, Señor, yo lo hago. Pero si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Es contradictorio, muy contradictorio. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús, no en la iglesia, no en el pastor, no en los servidores. ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. ¿Tú vienes aquí por quién? Por Jesús. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra menospreciar es no darle valor a algo. En este caso él no le dio valor al dolor, a la frustración de que su misma creación era quien le estaba crucificando y por lo cual estaba muriendo para darnos vida eterna. Y oprobio significa deshonra o vergüenza pública, porque morir en esa época en la cruz era sinónimo de vergüenza. Todo el que moría en la cruz era lo peor de la sociedad. Y a Jesús lo crucificaron como lo peor de la sociedad. Y lo contradictorio es que Jesús siempre benefició a todo su entorno. Injustamente lo crucificaron, pero él no tuvo aprecio por eso. Tuvo aprecio por nosotros. Entonces, ¿cómo no poner la mirada en Jesús? Que nunca se equivocó. Que no hubo pecado en él. Para dejar de colocarla en Jesús y colocarla en una persona mortal que se puede equivocar. Hoy Dios dice, mira, tienes que colocar la mirada en mí porque yo no fallo. Tienes que colocar la mirada en mí porque yo no me equivoco. Yo soy fiel. En la Nueva Traducción Viviente dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? Que tú y yo fuéramos salvos. Esa era la alegría que él tenía. Dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Dime dónde están puestos tus ojos y te diré a dónde vas. Dime dónde están puestos tus ojos y te diré qué es lo más importante para ti. Dime dónde están puestos tus ojos y te diré qué es lo que te apasiona realmente. Pastor, mis ojos están en Jesús, oíste, pero no sirves. No digo de que no sirves de no funcionar, no. Mis ojos están puestos en Jesús, pero no haces nada para Dios. Eres un barrigón a nivel espiritual que solo se alimenta y no da nada. Aquel que no sirve, no sirve. Ahora sí, de manera funcional. ¿Qué es lo más importante para ti? Si es Jesús, tienes tu mirada en Él. Y si es así, aprendes a asimilar el error de las demás personas. Lo aprendes a hacer. No me provoca, no quiero hacerlo. Es algo que filtras con el Espíritu Santo. ¿A quién aquí no le ha provocado amar a alguien? O aquí, imagínate tú. Voy a levantar la mano yo como para estimularlos a ustedes. A mí. A mí a veces no me ha provocado amar a alguien. A veces no. Muchas veces. Y Dios me dice, entonces, ¿no me amas a mí?
No puedes decir que me amas a mí. Ahora, yo no quiero que tú niegues tu realidad. Porque yo no la negaba. Yo, Señor, lo odio. No me pasa. No lo quiero saludar. No quiero verlo. Pero este soy yo. Provoca en mí que lo pueda saludar, que quiera amarlo y que quiera verlo. Dame de ese amor que quizás no tengo. Y en oración se lo pedía, Señor, dame de ese amor que quizás no tengo. Y empezaba a orar por esa persona, empezaba a decirle, Señor, yo en estos momentos te puedo decir, Padre, si tú te lo llevas, para mí sería maravilloso. Si te lo llevas a tu presencia. Esas eran mis oraciones con Dios. Señor, pero si tú quieres mantenerlo aquí en la guerra, yo quiero amarlo como tú lo amas, quiero verlo como tú lo ves. Y me ha pasado con gente que amo muchísimo, con personas que son muy importantes para mí, que no necesariamente son de mi familia, pero que amo muchísimo, pero me hacen algo y me da una rabia. Yo digo, Señor, no me provoca amarlo. No me provoca amarlo, Señor. En realidad no me provoca amarlo, pero dame amor porque quiero amarlo, dame amor porque quiero amarlo. Y me doy cuenta que he tomado la decisión de no amarlo en su momento, pero también de amarlo. Porque todos los días tomamos la decisión de amar a alguien. Todos los días, o de no amarlo. Todos los días decidimos amar o no amar. Todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Que tú entiendas que si amas a esa persona que tienes ahí al frente, al lado, a tu amigo, a tu hermano o a un desconocido, entonces amas a Dios. Y cuando es así, estas personas siempre colocan su mirada en Jesús. Casi nunca son lastimadas. Las personas que tienen su mirada en Jesús casi nunca son lastimadas. Casi nunca son ofendidas. Cuando les maltratan no reaccionan mal. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en Jesús. Todo aquel que pone su mirada en Jesús, cuando ve a las personas, ve a Jesús. Ve a Jesús. Si no colocamos la mirada en Jesús, eso no va a pasar. Entonces tú ves por ahí gente decepcionada, frustrada, porque confiaba mucho en una persona, en especial confiaba demasiado. Era mi mejor amigo, era mi mejor amiga, era mi monpirri, mi carnal, íbamos juntos a la iglesia. Yo no sé ni cómo no nacimos abrazados, diferente mamá, pero yo no sé ni cómo no nacimos abrazados. Yo lo amo, claro, te hace algo o te das cuenta de un error y se desmorona ese castillo de naipes de una vez y empiezas a decir, idiota, ese estúpido dañó mi corazón, dañó mi confianza. Mira, y tanto que yo di, y tanto que yo hice, y tanto, imagínate todo lo que yo hice. Y Dios a veces permite que pase así, para que tú entiendas que en algún momento dejaste de mirar a Dios como lo más importante. Y esa persona se convirtió en una persona mucho más importante que Dios en tu vida. ¿Cómo me doy cuenta yo que esa persona es más importante que Dios? Porque esa persona tiene más influencia que Dios en mi vida. Mucho más influencia que Dios en mi vida. Salmos 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Bueno, pastor, tú lo que me estás diciendo es que no tengo que confiar en nadie. Mira, yo no te estoy diciendo eso. Porque entonces vas a salir de aquí, hermano, apártate porque no puedo confiar en ti. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que esa persona se convierte en lo más importante en tu vida. Que se convierte en lo principal y que saques a Dios de la ecuación. Yo lo que te estoy diciendo es que tú quizás tienes puesta tu confianza en una persona para que te provea, por ejemplo. Para que te acompañe, por ejemplo. Y no sabes lo horrible que es estar con alguien por conveniencia. Que tú recibas una llamada. Ay, me está llamando. Aló, hola, préstame plata. Loquito, salúdame, papi. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Llegaste a casa? ¿Estás trabajando? ¿Cómo va todo? Y después si pégame el penalti si me lo quieres pegar. Pero qué maluco es uno no contestar una llamada porque dice, pirim, pirim, pim, pirim, pirim, pim. Me ha llamado a prestarme plata. ¿Qué maluco es eso? Es horrible. Pirim, pirim, pim, pim, pim. Ay, ese es mi papá. Oye, mi papá por todo me quita plata.
Ah, esa es mi mamá. Ya me va a pitar plata ya. No. Qué feo es eso. Horrible, nefasto. O los hermanos, porque los hermanos también. Ay, mi hermano, eso es que me va a dar plata. Eso es maluco, pero eso muestra la confianza donde está puesta. Y yo no estoy hablando de gente por fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia. Pasa. No aquí en Comunidad Cristiana Jesús es Rey. En otras iglesias, aquí ya la gente se ha... Ay, por ahí uno que están diciendo, pastor, si usted supiera, hombre. Mejor es confiar en Dios. Tú como hijo de Dios tienes que confiar en quién. Tú no confías en que un hombre te pueda proveer. Tu provisión no viene por tanto trabajo que tú haces o por la empresa donde estás. Tu provisión no viene por tu jefe. Tu provisión no viene por más nada. ¿Sabes por qué viene tu provisión? Por Dios. Y cuando entendemos que es por Dios, no nos enamoramos de los instrumentos que Dios coloca para bendecirnos. Tú no estás en el lugar donde estás porque esa persona es la que te bendice. No es solamente el instrumento. Dios es quien bendice a esa persona para que te pueda bendecir a ti. Entonces, cuando colocas tu confianza en el hombre o en tu jefe, por ejemplo, siempre vas a tener miedo. Entonces vas a andar, ay, mi jefe, jefe, pero jefe, jefe, y te sientes mal con el jefe, aunque te trate mal, aunque te hable mal, aunque te diga las cosas mal, pero tú lo que tienes es miedo de quedarte sin trabajo. Porque crees que por tu jefe es que a ti te suplen. Y así pasa con todo. ¿En qué tienes tu confianza? ¿Dónde tienes tu mirada? Está puesta en Jesús. Si está puesta en Jesús, créeme, eso te va a evitar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Ay, pastor, mi confianza está puesta en mi marido. Él es el que tiene trabajo porque yo no. Estás mal. Tu confianza no está puesta en tu marido. O no debe estar puesta en tu marido. Tu confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él está puesta mi confianza. ¿Sabes por qué yo creo que Lady no me puede ser infiel? ¿Sabes por qué? Porque mi confianza está puesta en Él. Porque bien bonita que sí está. Y yo le digo a ella, mami, tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y dice, sí, papi, está ahí, porque si fuera en ti, Yo le digo, mami, tranquila. Tú no la ves a ella revisándome celular. Ni la ves a ella buscando para ver qué encuentra, para ver si yo he hecho algo malo o me he visto con alguien. No, no. Y tú vas y le preguntas, tú dices, no, no es que confíe en Él, confío en Dios. ¿Sí es la diferencia? Entonces, chica, mi amor, ¿con quién estás? Mi amor, te estuve llamando, no me respondiste. Rey, porque hay gente que lo disfraza así también. Rey, príncipe, llámame que te hice 250 llamadas y no me respondiste. Tu confianza está puesta en que Él no te pueda defraudar o que ella no te pueda defraudar. Y lo más seguro es que pase. En cambio, si tu confianza está en el Rey de Reyes, si tu mirada está puesta en Él, tú dices, Señor, esta no es mi causa, es tuya. Tú eres quien me cuida a mí y cuida mi matrimonio. Tú eres quien cuida a mis hijos. Hay personas que se enferman los hijos y están, ay, se murió, ay, se murió, ay, ay, doctor, por favor, sálvelo, doctor, por favor. Y es una gripa. Y doctor, sálvelo, por favor, doctor. ¿Dónde está puesta tu confianza? Yo al principio, cuando, con Lucas principalmente, con Juan P. no tanto, pero con Lucas gritaba yo, esta razón es normal. Yo mismo me daba garrote. Esta razón es normal, yo no tengo por qué razonar así. Y no se podía medio aruñar. Y él que tiene el llantico ahí mismo, cortico. Y yo, hasta que el Espíritu Santo me dijo, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está?
No tienes por qué preocuparte. Antes de ser tu hijo es mi hijo. Y cuando entendemos eso, nosotros no nos preocupamos ni nos afanamos por nada. Así pasa con el dinero también. Yo quiero más, yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más, yo voy a bendecir la obra del Señor. Quiero más, quiero más. O sea, necesito mucho más dinero porque ya tengo una casa, quiero una casa más grande. Ya tengo un carro, quiero un carro más caro. Ya tengo esto, quiero algo más grande. Tengo un cuadrito pequeño, pero quiero un carro más grande. Quiero más, 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 más. Y esa ansiedad de plata, de querer más y más y más y más para satisfacer tus propias necesidades, es una muestra de que tu mirada no está en Jesús. Cuando tu mirada está en Jesús, tú estás tranquilo, haces lo que tienes que hacer, pero estás tranquilo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de tu provisión. Él es quien te provee. Pero no que cerraron aquí, que cerraron allá, que se acabó allá, que se acabó acá, que este presidente, que el otro. No, nada de eso. El que ponga a Dios, porque Dios es quien pone gobernantes. Si tú confías en Dios, esa persona, Dios la va a convertir en un canal de bendición. No importa quién sea de izquierda, de derecha, neutro, central, en quinta o en cuarta, no importa. Si tu confianza está en el Señor, tú vas para adelante, tú vas para arriba. Tú no te preocupa nada de eso. A ti lo único que te preocupa es servirle al Señor, tener comunión con el Espíritu Santo, que tu mirada siempre esté puesta en Cristo. Y cuando eso pasa, a ti te despreocupa lo demás, no te preocupa. Porque tú no eres de aquí, tú eres de allá. Tú te riges bajo las leyes del reino, que no es cualquier reino. No es cualquier reino. Es el reino del Altísimo, del amo y Señor del universo, del dueño de todo lo que puedes ver y de lo que no. A Él es a quien servimos. Y cuando colocamos nuestra mirada en Él, cuando Él para nosotros es lo más importante, lo demás es secundario. Lo demás carece de sentido. En cambio, en Dios, todo tiene sentido. Colócate sobre tus pies. Y di a tu mismo corazón, dile, yo desde hoy decido colocar mi mirada en el único autor y consumador de mi fe, en Jesús de Nazaret. Él es el único que merece ese título. Es el único. Y desde hoy colocaré mi confianza en Él. No serán solamente palabras cuando yo diga, Dios es lo más importante para mí. Todos los hechos, todo lo que hago, cada paso que doy, respalda eso que digo. Todo lo que hago respalda eso que digo, que ya he dicho ya. Entonces a mí no me va a importar si me hace falta una cosa, si me hace falta otra. A mí no me va a importar lo que hizo el hermano, lo que dejó de hacer. A mí no me va a importar lo que hizo el pastor, lo que lo dejó de hacer. Yo voy a orar por todos, porque he entendido que mi mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre. Gracias.